Muy buenos días, estimados alumnos de segundo de secundaria. Soy la profesora Pamela González, a cargo del área de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a empezar ya con el desarrollo de las sesiones. Anteriormente hemos estado realizando la evaluación diagnóstica y hemos hecho también una reflexión de la misma. Por este día voy a enviar el video porque tengo un problema de conectividad. Espero que puedan entenderme. En adelante vamos a hacer las reuniones como normalmente las hacíamos, ¿sí? Pues bien, este año tenemos un deber todos los peruanos, ¿verdad? Esta imagen nos hace pensar, nos hace recordar cuál es la obligación que tenemos todos los peruanos. Estamos ya en esta semana importante y decisiva. Justamente este domingo 11 de abril, vamos a ser llamados todos a las urnas a elegir a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso. En la imagen podemos observar algunos de los candidatos, ¿sí? Podemos ver ahí a 20 candidatos, ahí están según las encuestas, donde están la mayor parte de las preferencias de los votantes. Si bien cada 5 años o cada 3 años somos convocados a votar, esta es una elección diferente. En la imagen podemos visualizar esta nueva forma de relacionarnos con los demás. Todos estamos usando las mascarillas y las caretas faciales, ¿sí? Porque estamos en un contexto diferente. Hoy en día estamos viviendo también la pandemia del COVID y es en medio de esta pandemia que todos los peruanos vamos a elegir a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso. Pero esta pandemia no nos ha detenido. Los peruanos hemos seguido trabajando desde distintos frentes. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver cómo unas madres de familia organizadas están preparando la olla común que va a alimentar a numerosas familias que por diferentes situaciones económicas no tienen los recursos con los que antes contaban. Y ellas, de manera creativa, ingeniosa, están tratando de darle solución a este problema. Hemos salido a las calles a trabajar porque es necesario ganarnos el sustento diario para mantener a nuestras familias. Es nuestra obligación entonces como peruanos y peruanas hacer una buena decisión este domingo y elegir un buen gobierno que pueda responder a todas las demandas que nosotros estamos viviendo en estos últimos meses. De esta manera, chicos de segundo año A y B, es que desde el área de Ciencias Sociales y en general toda la comunidad educativa del Colegio 6076 República de Nicaragua nos planteamos este problema. Los peruanos, ejerciendo nuestro derecho a la participación, tenemos la oportunidad de elegir a nuestros representantes para los siguientes 5 años. La expectativa es que las autoridades elegidas encuentren soluciones a las demandas y problemas de salud, económicos, ambientales, de género. También podría estar aquí el tema de educación, que nos ha afectado y entre otros más, con la participación de la población organizada. Sin embargo, un número importante de electores poco informados deciden su voto el mismo día de las elecciones, ¿no? Y a esto se suma pues la incertidumbre de la asistencia de los electores por temor al contagio. Esto no contribuye a la elección idónea de nuestras autoridades. Cuando hablo de elección idónea, es una elección correcta. E incluso debilitan de alguna manera nuestro sistema democrático. Ante esta situación, la comunidad nicaragüense y desde el área de Ciencias Sociales nos hacemos las siguientes interrogantes. Desde el área de Ciencias Sociales nos preguntamos, ¿hemos tenido en nuestra historia no reciente
es decir, hablo de 200 años atrás, tal vez 300 o 400 o más años atrás, gobiernos exitosos, es decir, gobiernos peruanos o asentados en este territorio que han sabido responder a las demandas de la población? ¿Han sido estos gobiernos democráticos? Recordando que democrático quiere decir que los gobernantes van a ser elegidos por la población. ¿Qué problemas sociales, económicos y de salubridad que vivimos hoy se enfrentaron en ese momento? Tal vez han sido similares, han sido muy distintos. Y si estos gobiernos tuvieron experiencias exitosas, ¿qué tenemos que aprender de ellos? ¿Han recogido a los candidatos a la presidencia hoy, en sus planes de gobierno, los saberes ancestrales de estos pueblos? Estimados alumnos, entonces, en estas 4 semanas que va a durar nuestra experiencia de aprendizaje, tenemos la intención de responder a estas preguntas. ¿Qué gobiernos exitosos han habido en nuestra historia? ¿O qué gobierno exitoso pudo haber respondido a los problemas de una sociedad peruana, obviamente distinta en tiempos, distinto en magnitud también, porque mientras más grande es la población, muchas veces los problemas se ahondan, se hacen más grandes, ¿no? Se magnifican. Es por eso que en estas 4 semanas nosotros vamos a estudiar un ejemplo de un gobierno exitoso. Por ahí alguien estará pensando, imaginándose cuál podrá ser. Y después de estas 4 semanas, ya en la 4ª semana, el martes 27 de abril, vamos a tener nuestro producto final. Y ustedes van a elaborar una presentación que puede ser como esta en PowerPoint y convertida en video, o en Prezi también, que es un programa gratuito donde solamente tienes que crearte una cuenta y ya puedes hacer los videos que tú quieras. En esa presentación ustedes van a comparar este gobierno de la historia prehispánica que vamos a estudiar nosotros y de qué manera ellos pudieron administrar un estado de manera eficiente y las lecciones que tendríamos que aprender de ellos. Esta semana la competencia que vamos a trabajar se llama Construye interpretaciones históricas. La capacidad interpreta críticamente fuentes diversas. El desempeño utiliza diversas fuentes históricas sobre el origen del Tahuantinsuyo. Entonces ya por ahí se pueden dar la idea de qué gobierno exitoso es el que vamos a estudiar. Los instrumentos de evaluación son una lista de cotejo que les voy a mostrar al final en un segundo video y las preguntas en una plataforma que se llama Kahoot. El propósito de la sesión es: analizamos fuentes históricas que hacen referencia al origen del Tahuantinsuyo y lo ubicamos en nuestra historia. Luego, completamos un cuadro comparativo. Ya se imaginarán entonces sobre qué vamos a hablar en estas 4 semanas. Ya lo dije anteriormente, lo mencioné en el cuadro y seguramente mientras hacían las preguntas algún estudiante se ha estado imaginando qué gobierno habría sido. Y efectivamente, chicos, vamos a estudiar el Tahuantinsuyo. Y cuando hablamos del Tahuantinsuyo no podemos dejar de lado, dejar de hablar sobre una ciudad importantísima para los incas, ¿no? Porque hablar de Tahuantinsuyo es hablar de incas. Y esta imagen nos debe hacer pensar en la ciudad más importante para los incas. ¿Ya? ¿Por ahí tienen la respuesta? Así es, estamos hablando de la ciudad de Cusco. Es una bailarina cusqueña que podemos ver ahí. Atento, porque también lo que vamos a hacer es recordar algunos contenidos que hemos trabajado semana a semana para que cada vez se vaya afianzando. Por ejemplo, este cuadro que estamos observando aquí, ya lo hemos visto la clase anterior, pero debe quedar bien claro, porque cuando muchos de ustedes me entregaron sus trabajos, todavía continuábamos con la confusión de qué es una fuente primaria y qué es una fuente secundaria, ¿sí? Entonces, como esta semana y a lo largo de todo este año tenemos que consolidar el saber distinguir
las diferencias entre una fuente primaria y una fuente secundaria, vamos a recordar nuevamente. Acuérdate que una fuente primaria es una fuente directa, aquella información de primera mano, como dice allí. Es una versión original. Se escribió en el tiempo en que ocurrían los hechos, o se hizo en el tiempo en que ocurrían los hechos, porque no todas las fuentes primarias son escritas, pueden ser construidas, algunos videos, fotografías, en fin, ¿sí? Las fuentes secundarias son aquellas en las que los que lo hacen o los que escriben no participaron directamente en los hechos, ¿sí? Sino que recopilan esa información de fuentes primarias. Por eso dice ahí, fueron elaborados por personas que no participaron en los hechos, ni tampoco lo han hecho recogiendo testimonios de personas que vivieron ese hecho, ¿sí? Se escribió mucho tiempo después de ocurrido el hecho histórico que quieren dar a entender. Entonces, fuente primaria y fuente secundaria. Pero acuérdate que también tenemos que considerar otra forma de dividir las fuentes. En monumentales, aquellas construcciones que pueden ser desde objetos que se pueden trasladar de un lugar a otro hasta palacios, fortalezas, templos, en fin. Entonces ahí están las fuentes monumentales. Las fuentes orales, las que se transmiten de generación en generación. Fuentes escritas, todo aquello en lo que haya podido el hombre registrar información a través de un lenguaje escrito. Y las fuentes audiovisuales son parte de la historia reciente, donde vamos a poder capturar información en fotografías, discos, videos, documentales, en fin. Bien, a continuación te voy a enviar 2 videos. Tienes que observarlos de manera minuciosa, ¿sí? Porque luego vamos a hacer el análisis de fuentes y tienes que hacerlo de manera correcta y consciente también, ¿sí? Entonces recuerda que este sistema de aprendizaje también depende de ti, de que pongas mucho de tu esfuerzo, de que te concentres, de que busques en casa siempre un espacio adecuado para hacer las actividades.